Queridísimos amigos y amigas, el día de hoy les traigo la historia de una leyenda del heavy metal que lamentablemente hace un par de días nos dejó, y hablo nada más ni nada menos que de el señor Ozzy Osbourne. El día de hoy les contaré su historia, cómo se convirtió en esta leyenda, y también vamos a repasar todas sus locuras, que no son pocas. Prepárate para conocer la vida de Ozzy, una montaña rusa de riffs, excesos, desmayo, gritos, reality shows y murciélagos también. Orígenes humildes, cuando Ozzy no era Ozzy, solo un John Michael. Nuestro querido Ozzy nació el 3 de diciembre de 1948 bajo el muy poco rockero nombre de John Michael Osbourne en Birmingham, Inglaterra, una ciudad tan industrial que la gente nace con un casco puesto. Y para dar un poco de contexto, para que se hagan una idea de cómo era Birmingham en los años 40, 50, hasta 60, básicamente si tú eras joven o trabajabas en la industria o te ibas de Birmingham, porque mucho futuro para los jóvenes en el lado artístico tampoco es que existiera mucho. Vivía en una casa diminuta con 6 hermanos, una radio vieja y cero perspectiva de volverse leyenda. A los 15 dejó el colegio, sufría dislexia y problemas de audición, pero ya imitaba a los Beatles y soñaba con ser famoso, aunque primero fue plomero y después ladrón. Spoiler, no era muy bueno. Lo arrestaron por robar ropa en una tienda. Su castigo, 6 semanas en prisión, y su papá se negó a pagar la fianza para que aprendiera la lección. Spoiler 2, no aprendió nada. Bueno, seamos justos, en verdad sí aprendió. Ozzy en varias entrevistas cuenta de que no fue una experiencia muy bonita. O sea, imagínense en estos tiempos con el pelo largo, con tez blanca, limpia, sin ningún grano, sin ninguna cicatriz. Era bastante apetecible para la gente que estaba en la cárcel. Por lo tanto, esto no sé si le habrá generado traumas, pero sí le generó el decir: yo no vuelvo más acá. Black Sabbath, cuando 4 tipos sin futuro inventaron el heavy metal sin saberlo. Finales de los 60. Inglaterra está viviendo el auge del rock psicodélico. Los Beatles están en la cima y todo el mundo quiere amor, flores y paz, pero no en Birmingham. Ahí lo que hay es humo, pobreza y aburrimiento. Y ahí es donde Ozzy, recién salido de la cárcel, pone un cartel en una tienda de música que dice algo como cantante disponible, influencian los Beatles, tiene equipo propio, más o menos algo así. Ese cartel lo ve Geezer Butler, un bajista que parecía salido de una novela de Tolkien, y lo conecta con Tony Iommi, un guitarrista que estaba en una situación muy especial. Verás, Tony Iommi es material para otro video aparte, pero para resumírtelo bien, él había perdido 2 puntas de los dedos en un accidente en una fábrica. Lo habían despedido por eso, pero el tipo, en vez de rendirse, se fabricó unas prótesis caseras con pedazos de botellas de plástico y siguió tocando. Para poder hacerlo sin dolor, afinó la guitarra un tono más abajo, y así nació ese sonido tenebroso, grave, espeso, que luego sería el corazón del heavy metal. Cuando estos personajes vieron este cartel, Tony Iommi dijo: yo conozco a un Ozzy, y es que resulta que habían estudiado en el mismo colegio, pero Ozzy Osbourne era de un curso menos que Tony Iommi. Sus comienzos fueron tocando blues rock bajo el nombre de Polka Tulk Blues Band. Sí, suena más a champú que a grupo, lo sabemos. Después lo llamaron Earth y finalmente Black Sabbath. ¿Por qué ese nombre? Porque justo frente al local de ensayo había un cine que proyectaba una peli de terror llamada Black Sabbath con Boris Karloff, y Ozzy, muy serio, bueno, lo más serio que podía ser, dice: oye, la gente paga por asustarse con estas películas, y si hacemos música que dé miedo también. Así que unieron el sonido grave y lento de Iommi, el bajo demoníaco de Geezer, la batería tribal de Bill Ward y los gritos inquietantes de Ozzy, y en 1970 sacaron su primer disco, Black Sabbath. La crítica dijo: esto es muy malo, es horrible, suena como el fin del mundo, pero el pueblo dijo: tomen mi dinero. Poco después vino Paranoid en 1970 con temazos como War Pigs, Iron Man y la propia Paranoid. Y en menos de 2 años pasaron de pobres obreros de fábrica a iconos de una música que no existía ante ellos. Y un dato curioso sobre Paranoid, se cuenta, no sé si será real o será más bien un mito de esta banda, es que prácticamente salió de la nada.
Y te cuento, cuando estaban grabando el álbum de Paranoid, sobraban 3 minutos de cinta. Y bueno, en ese momento 3 minutos de cinta era dinero, no podían botar prácticamente ese dinero, tenían que aprovecharlo de cierta manera. Entonces le dicen a Tony Iommi, por favor, oye, invéntate una genialidad, un riff y hacemos una improvisación. Básicamente Paranoid, que es una de las canciones más emblemáticas de esta banda, nació de la nada, de una improvisación. Como son las cosas, no eran hippies, no eran virtuosos como los de Pink Floyd, eran oscuros, pesados y estaban creando algo nuevo sin querer. Estaban inventando el heavy metal como género musical sin saber que estaban haciendo historia. Y Ozzy era el centro del caos. Su voz aguda y fantasmal, su mirada perdida y sus movimientos torpes pero hipnóticos, no había nada igual. Cuando subía al escenario parecía que te estaban haciendo un exorcismo pero con música. Black Sabbath fue el equivalente musical a meter la mano en una ouija y que te responda bienvenido al infierno, ponte cómodo, pero con guitarra. Y todo nació de 4 chicos obreros que no tenían otra cosa más que ganas de hacer ruido, escapar de la rutina y convertir su oscura interna en arte. Arte pesado, sucio, hermoso. A ver, si escuchas a Ozzy gritar como alma en pena mientras suenan riffs oscuros y hay una portada de una figura encapuchada bajo un cielo gris, es lógico que tu mamá piense que estás invocando a Satanás, pero en realidad Black Sabbath no eran satánicos. De hecho, eran más bien unos tipos medio supersticiosos, criados con educación cristiana, que usaban crucifijos y se asustaban de lo paranormal. Como dato curioso, el propio padre de Ozzy les hizo crucifijos de metal a mano a todos los miembros de la banda, y ellos lo usaban para protegerse de energías malas, como si fueran una boy band cristiana con riffs infernales. Entonces, ¿de dónde salió todo este rollo satánico? La estética de terror y ocultismo nació de la idea de hacer música que diera miedo, como las películas de horror. Black Sabbath usó eso como inspiración visual y temática, pero nunca fueron devotos del diablo. Todo era atmósfera, suspenso y provocación, como un truco de magia para asustarte, pero sin pactos de sangre. Geezer Butler, el bajista y principal letrista, era fanático del ocultismo y de las películas de terror, pero lo veía como una forma de arte, no como una religión. De hecho, una de las canciones más fuertes, After Forever, tiene una letra súper cristiana y muchos fans ni lo notan. Drogas, excesos y un murciélago mal parado. Pero con la fama vino la locura. Pero cuando hablo de locura, no me refiero a me tomé 2 Red Bulls. Hablo de mezclé todo lo que encontré en el minibar y ahora estoy hablando con la lámpara. Ozzy no solo consumía drogas, era una droga con patas. Le decían la máquina de consumir sustancias. Él y Motley Crue competían por quién hacía más barbaridades. Spoiler 3. Ozzy ganaba. Y entonces ocurrió el incidente del murciélago. Año 1982, un fan lanza un murciélago muerto al escenario. Ozzy, probablemente con 17 cervezas encima, cree que es de goma y se lo come. Bueno, le muerde la cabeza, en vivo, frente a miles de personas. En su defensa, él creía, o al menos siempre afirmó, que él creía que era un murciélago de plástico, entonces se lo metió a la boca. Pero cuando sintió el líquido correr por su boca, se dio cuenta de que no era de juguete. Inmediatamente lo llevaron al hospital a ponerse vacunas contra la rabia. Imagínate ser el enfermero. Ozzy fue expulsado de Black Sabbath en 1979. ¿Por qué? Por pasarse de la raya con las drogas. Imagínate qué tan mal debes estar para que Black Sabbath diga, hermano, eres demasiado drogadicto para nosotros. Pero lejos de apagarse, Ozzy renació como un ave fénix. Su disco, Blizzard of Oz, fue un éxito brutal y ahí estaban canciones como Crazy Train, que se volvió himno. Cabe destacar que su guitarrista fue el mismísimo Randy Rhoads, quien es material para un video aparte. Y aquí aparece Sharon, su manager, novia, esposa, salvavidas, terapeuta, niñera y futura estrella de reality. Sin Sharon, Ozzy probablemente habría terminado viviendo bajo un puente. En los 2000, MTV decide que la gente necesita ver cómo vive Ozzy. Así nace The Osbournes, básicamente un reality donde él grita Sharon todo el tiempo. ¡Sharon! 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 Y los perros hacen caca por toda la casa y nadie entiende lo que dice Ozzy. Se volvió un éxito, la gente lo amaba, nadie entendía cómo ese señor que no sabía dónde estaba la cocina era una leyenda del metal, pero ahí estaba. Ya en sus 70s, Ozzy ha pasado por todo: Parkinson, cirugías, accidentes, adicciones, cancelaciones de giras, y sobrevivió. Ozzy es el Chuck Norris del metal, el tipo ha recibido más impactos que un Nokia y siguió sacando discos. El último fue en el 2022 con Tony Iommi. El ciclo se cierra, el murciélago renace.
Finalmente todo tiene un fin. Ozzy Osbourne falleció y sinceramente todavía estamos tratando de procesarlo, porque si había alguien que parecía inmortal era él. Sobrevivió a enfermedades, caídas, incendios, peleas, realities y así mismo. Y cuando pensábamos que iba a durar más que la reina Isabel, se nos fue. Pero no se fue como cualquiera, se fue siendo una leyenda, un icono y un símbolo eterno del rock más salvaje y honesto que ha existido. Y lo mejor de todo, se fue querido por fans generacionales, por músicos y por todo aquel que alguna vez escuchó su grito inconfundible y pensó, ¿qué demonios fue eso y por qué me gusta tanto? Ozzy nos enseñó que podías tener 1000 errores, 1000 caídas, 1000 escándalos y aún así redimirte, seguir creando, seguir haciendo historia y terminar siendo amado. El rock perdió una voz única, pero su legado, su música, sus gritos, sus locuras, eso no muere, eso queda grabado a fuego en los oídos y corazones de generaciones enteras. Gracias, Ozzy, por el metal, por los gritos, por no rendirte nunca y por demostrarnos que incluso el príncipe de las tinieblas podía tener un corazón gigante. Si te gustó este video, por favor compártelo, dale un like y si decides apoyarme, suscríbete, eso me sirve un montón. Comenta sobre qué otro icono de la música te gustaría que hiciéramos un video contando su historia. Yo voy a leer los comentarios y sacaré el que me parezca más interesante. Yo fui Badra, espero que te haya gustado. Nos vemos, chao.